O sea, hoy día dormí menos porque no sé, me desvelé por un examen. Mañana voy a tratar de dormir un poquito más o acostarme más tarde. No sé si funciona tanto así. O sea, no es que perdí 2 horas ayer y hoy día duermo 2 horas más y entonces recuperé las 2 horas anteriores. No funciona así. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mamá, papás, docentes que nos acompañan, familia TDH, comunidad TDH. Te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, dándote la bienvenida a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching, para empoderar a todos los padres y docentes que desean saber más sobre la vida de sus hijos y también sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Todos los fines de semana salimos con un episodio y contaremos, como hoy, con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán tips y estrategias para todos ustedes. Todo esto y más, y mucho más, en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Mamá, papá, qué alegría, un fin de semana más, un episodio más en esta 6ª temporada, porque realmente estamos teniendo el honor de poder contar con invitados que nos van a hablar de temas que tú nos has solicitado. Y justamente como son estos episodios que tú quieres escuchar, pues te pido que hagas algo muy simple conmigo. Cada vez que estemos juntos, pues te pido que si nos estás viendo por YouTube y nos estás escuchando por Spotify, pues que le des clic a ese like, que actives la campanita y te suscribas para estar muy atento a cada uno de nuestros nuevos videos. ¿Sabes tú qué podría estar pasando en el cerebro de tu maravilloso hijo con TDAH y sobre todo también de niños, adolescentes, adultos cuando se trata del tema del sueño? ¿Sabías tú que podemos estar hablando también con el diagnóstico TDAH de los microsueños y de las vigilias? ¿Sabías que posiblemente, y nuestra invitada también nos confirmará si es un mito o no, que uno de los sistemas más afectados en un TDAH podría ser el sueño? Papá, mamá, contamos en este maravilloso episodio con una invitada de lujo, con la doctora Caroline Malamud. La doctora Caroline Malamud es médico neurólogo y director médico del Centro Neurológico Kessler. Es especialista en sueño y trastorno del dormir. Caroline, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Hola Carla, gracias a ti por la invitación. No, doctora, para nosotros es un honor y es un lujo porque creo que vamos a hablar de un tema que papás, mamás, nosotros hacemos siempre en nuestro backstage, y justamente la doctora Malamud nos decía: Carla, no es un tema tan tocado, no es un tema que se haga como pregunta cuando nosotros vamos acompañando a nuestros pacientes, no es una pregunta que sea muy común. Realmente, doctora, para nosotros los TDAH, el tema del sueño, el trastorno del sueño, el no poder dormir, y que los padres tampoco no tengan mucha información de cómo pueden apoyar en casa a sus hijos con el tema del sueño, realmente es algo que nos quita el sueño. Realmente necesitamos nosotros abordarlo. Por eso, doctora, si nos puede ayudar con su experiencia, ¿es verdad que las personas con TDAH, uno de los puntos más importantes o dentro de su expertise es el tema del sueño? Definitivamente, ¿no? Y no solamente con pacientes con TDAH o pacientes neurodivergentes o pacientes neurológicos, ¿no? Para la persona, para todos nosotros, los TDAH, los no TDAH, los pacientes que tienen alguna condición o no, el sueño es sumamente importante. De hecho, pasamos 1/3 de nuestra vida durmiendo, o sea que algo debe hacer el sueño para que nosotros podamos seguir día a día y estar aquí hoy. Sí, es porque, doctora, cuando nosotros hablamos con padres con hijos en etapa escolar, en etapa universitaria, justamente uno de los puntos de preocupación es: Carla, se acuesta muy tarde, no duerme. Las lecturas nos dicen, ¿no?, que para que haya una memoria de largo plazo, pues el cerebro necesita hacer ese pare para dormir y para poder pasar esa información. Entonces, doctora, cuando usted aborda a los chicos cuando no pueden dormir, hay un cuestionario interesante que se les hace, ¿verdad? Este cuestionario, ¿qué abarca, doctora? Mira, en verdad
en nuestro centro yo tengo un cuestionario que yo misma he armado tratando de poner las preguntas más importantes de todos los cuestionarios. Como habrás leído, pues hay muchísimos cuestionarios de sueño, sobre insomnio o sobre síntomas asociados al sueño o cómo uno percibe su propio sueño, ¿no? Porque a veces uno dice, yo siento que no he dormido, pero de repente la percepción no es la realidad. Entonces hay muchísimos cuestionarios de sueño. En nuestro centro yo he creado un cuestionario tratando de poner todas las preguntas relevantes de diferentes cuestionarios en uno solo. Me salió uno de 94 preguntas. Wow. Si tengo un paciente que lo puede hacer, generalmente se lo envío antes de la consulta para que lo analice y ya lo discutimos en la consulta, ¿no? Definitivamente. Pero en sueño, ¿no? En la consulta de sueño, la patología que más viene a nosotros, sobre todo en niños y adolescentes, es el no poder dormir, el insomnio, ¿no? O sea, el insomnio es una de las causas más frecuentes de consulta en una consulta de sueño. Y doctora, para nuestra comunidad, ¿qué es el insomnio? El insomnio básicamente es la percepción de no poder dormir, ¿no? Porque como a veces te digo, o sea, no es solamente cómo duerme uno, sino es la percepción de cómo duerme usted, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que para el sueño el sueño tiene que tener 3 características principales: cantidad, calidad y duración. O sea, no solo es cuánto duermo, sino es cómo duermo, ¿no? O sea, es cuánto duermo, que es la cantidad, la calidad es cómo duermo, ¿no? Y la duración es el número de horas, digamos, ¿no? Entonces... Y doctora, se recomienda por edades, ¿no? Unas cantidades determinadas de Claro, sueño. cuando uno va creciendo, duerme menos, ¿no? Sabemos cuando uno es bebito, puedes dormir hasta 22 horas al día, ¿no? Maravilloso. Entonces, la Academia Americana de Medicina del Sueño tiene un cuadrito que seguramente tú ya lo has visto y que si por ahí puede la producción nos ayuda a colocarlo. Vamos a poner. En donde más o menos se establece un tiempo de duración del dormir en los diferentes grupos etarios, ¿no? Teniendo en cuenta que hay salvedades, no todos dormimos igual y no todos necesitamos el mismo número de sueños para sentirnos reparados, ¿no? El mismo número de horas. Pero definitivamente pues hay estándares, ¿no? Hay estándares que ya están establecidos, que están descritos. Y doctora, justamente usted ha dado, creo que la llamita del gusto, porque acaba de decir, no todos necesitamos dormir igual. A veces cuando tenemos este diagnóstico TDAH, los papás dicen, bueno, mi hijo duerme 4 horas, 5 horas, 6 horas, y te dice, papá, pero yo ya no necesito más. Entonces a veces los papás se preocupan y han escuchado algo muy interesante, tal vez en las redes, ¿no? Y por eso es que nosotros la tenemos a usted para que nos hable un poco también de los mitos. Es verdad que el cerebro compensa, hay un sistema compensatorio cuando yo no puedo dormir con relación, por ejemplo, a la hiperactividad o la impulsividad. Definitivamente sí, pero también hay o sea, por ejemplo, voy a recuperar el sueño, ¿no? O sea, hoy día dormí menos porque no sé, me desvelé por un examen. Mañana voy a tratar de dormir un poquito más o acostarme más tarde. No sé si funciona tanto así. O sea, no es que perdí 2 horas ayer y hoy día duermo 2 horas más y entonces recuperé las 2 horas anteriores. No funciona así. Por eso es que cada cerebro, cada persona, cada niño, dependiendo de su edad, dependiendo de su condición, dependiendo de su actividad física, va a requerir un número de horas que obviamente varía poquito, ¿no? O sea, pero es distinto para cada persona. Y cuando uno aborda un problema de sueño, no abordas solamente a la persona, sino, o sea, abordas a la persona, abordas a la familia, abordas con quién duerme, cómo es su habitación, hace frío, hace calor, qué no lo deja dormir. O sea, es un todo. El paciente, si bien es uno, ¿no? El paciente viene con un entorno, entonces
es bien importante abordar la parte, y eso los psicólogos lo hacen mucho más que nosotros los neurólogos en la consulta, es ver el entorno del paciente, ¿no? El entorno del paciente que llega a ti con un problema, porque el paciente no es una unidad, es un entorno. Así es, pero qué interesante, doctora, porque efectivamente, ¿no? Desde la psicología se puede abordar el si se acostó preocupado, ¿no? Si ha tenido algún problema, pero esas condiciones ambientales también, que a veces los papás no solemos tomar en cuenta, claro, son parte fundamental en el proceso. Y no lo preguntas, ¿no? Y no lo preguntas, porque eso es algo muy importante. Mi querida comunidad, justamente estábamos hablando con la doctora, nuevamente en el backstage, y justamente nos decía, ¿no? Hay preguntas que no se hacen, y este tema del sueño es una de ellas. Y doctora, quisiera irme nuevamente un poquito hacia el tema del TDAH, porque sabe que tengo algunos papás que me dicen, bueno, mis hijos, tengo una hija que es TDA, ¿no? Y se va. Y ella siente como que se queda dormida, se va y luego regresa. Y los papás han escuchado mucho sobre el tema de los microsueños. ¿Qué podemos conversar con los papás cuando se tratan de esos pequeños momentos? Hay que definirlos correctamente, ¿no? Todo empieza por una correcta definición. Por eso el episodio está aquí. Sí, o sea, el microsueño en verdad son sueños de muy corta duración que pueden ser desde segundos a unos pocos minutos en los que el paciente se queda dormido y luego nuevamente regresa, ¿no? Si eso es un sueño, ok, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, se confunde con ausencias, o sea, con otras patologías que uno tiene que mirar, ¿no? Entonces, definitivamente un paciente que viene con esa sintomatología de siento que me desconecto, entonces la pregunta es, ¿será realmente un microsueño? O sea, ¿se queda dormido o se está desconectando el cerebro? Que es, digamos, una ausencia, ¿no? Que es bastante común, bastante más común de lo que uno esperaría, ¿no? Entonces ahí ya hay que abordarlo desde el punto de vista más neurológico y dejar un poco de lado la parte sueño, ¿no? Pero sí, tenemos que definir, lo primero es definirlo de forma correcta. Correcto. Y doctora, si un paciente entonces, si usted nota que están los microsueños ahí, ¿de qué efectos tiene en el cerebro? ¿Qué partes del cerebro son los que se ven afectados? En verdad, todo el cerebro, ¿no? Wow. Si bien tú sabes que hay regiones que están encargadas pues del ciclo sueño-vigilia, ¿no? Exacto. ¿No? Y que nos hacen despertarnos y dormir, ¿no? Y el locus ceruleus, ¿no? La sustancia reticular ascendente y todo lo que está, digamos, aunado a las encefalopatías, que tú debes haber leído esto también. Yo creo que el cerebro se maneja como un todo, ¿no? Entonces, no es que haya afectación o no. Yo ahí lo que yo pregunto, ¿no? Es no solo cuánto, sino cuántas veces al día ocurren, ¿no? Porque si esto es muy frecuente, entonces de repente al paciente lo que tenemos que hacer es como que ayudarlo con siestas durante el día que lo ayuden a recuperarse, para que esos microsueños no afecten su día a día, porque imagínate que se queda dormido unos segundos y se pierde una parte de la clase. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué fue? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo hago para ayudarlo? Entonces, hacer siestas programadas, ¿no? Entonces, las siestas programadas ayudan al paciente a saber en qué momento yo puedo efectivamente tener una siesta corta que me ayude a reactivarme, si es que lo necesito, ¿no? Y entonces evitar la presencia de estos, digamos, microsueños o espacios en los que el paciente de verdad siente que se desconecta y se va, ¿no? Haciendo la salvedad de que estamos hablando realmente de un microsueño. Exacto. Y no de una ausencia, ¿no? Y doctora, ¿y cómo sería una ausencia? Una ausencia simplemente sería un lapsus en donde uno simplemente se va. Y es más, muchas veces el niño no se da cuenta. Exacto. ¿No? Entonces él está haciendo algo y se va y luego regresa de hacer ese algo y él no se dio cuenta. Quien se da cuenta y quien te lo manda a consulta es
o la mamá, y muchas veces más que la mamá, la profesora, porque es como que está en clase Exacto. y se va, ¿no? Entonces quien te lo manda es la psicóloga, la maestra, la tutora, que lo ve todo el día, ¿no? Entonces hay que ver, ¿ocurre? Sí ocurre. ¿Cuántas veces ocurre? Y si esto está generando, pues, digamos, problemas a largo plazo, ¿no? Porque, bueno, una vez que ocurra, entonces no pasa nada, ¿no? Pero si esto ocurre de manera muy frecuente y entonces está generando problemas en el aprendizaje o sensación de que no está presente, entonces de todas maneras ahí sí tenemos que hacer algo. Porque hay muchos papás que a veces te dicen, es que es un malcriado, es que es desobediente, es que no me hace caso porque no quiere. Cuando el papá entonces tiene que ir viendo que realmente no es una desobediencia, sino que realmente sí, a nivel cerebral, a nivel biológico, a nivel químico, sí está habiendo una posible afectación, sí hay que ir. Hay que ser muy observador, ¿no? Porque finalmente el paciente viene a la consulta y la consulta de sueño dura 1 hora, 1 hora y media, y entonces tú puedes evaluar en ese lapso de tiempo. Pero uno no vive, o sea, yo siempre le digo, yo no vivo con su niño. Entonces, Exacto. uno cuando hace una consulta de sueño, la anamnesis lo es todo, ¿no? Exactamente. O sea, conversar lo es todo. Y entonces uno se coge de datos que nos dan. Si el niño es un niño grande que puede conversar, entonces a mí siempre me gusta preguntarlo directamente, ¿no? Porque creo que la consulta es para él y el niño siempre se tiene que sentir acogido en el sentido de, o sea, estamos aquí para ayudarte a ti a que te sientas mejor, ¿no? Porque a veces hay muchos padres que son muy intrusivos, ¿no? Entonces, y siempre invitas a los padres a que en algún momento, o si tienen alguna duda o algo que acotar, obviamente lo pueden hacer, ¿no? Pero si el niño está en las capacidades de conversar contigo, es bien importante escuchar su percepción de lo que ocurre. Porque la percepción de lo que ocurre desde el punto de vista del paciente no es la misma percepción que el papá, ¿no? O sea, porque a veces el papá te dice, es que no me escucha. Y el niño te dice, es que yo no me doy cuenta que me voy. Entonces no es que te estoy desobedeciendo, sino que él no se da cuenta que se va, ¿no? Entonces, ahí nos apoyamos mucho en una correcta anamnesis y escuchar directamente a los pacientes y al entorno, a los padres, incluso a los cuidadores, porque a veces no son los padres los que están ahí, exacto, sino el niño pasa mucho tiempo con el cuidador. Entonces es como, necesito conversar con la persona que se encuentra con el niño en el día a día, porque es quien lo ve. Le llaman la atención ciertas cosas. Se va, se desconecta, cuando come se le cae la cuchara, se duerme, se levanta, cierra los ojos o no. ¿Cómo es ese episodio? Porque es cortito y entonces a veces, muchas veces se nos pasa. Exacto, ¿no? Y eso es muy interesante, doctora, porque efectivamente algo que se le recomienda mucho a los papás es haz tu seguimiento primero, anótalo en un blogcito, ve con esas observaciones porque realmente esa información es valiosa para nosotros. Y ahí también viene el otro punto interesante con respecto a la información, doctora, porque como conversábamos también con la doctora aquí en el backstage, hablamos acerca de la medicación. Papás que a veces suelen ver a sus hijos que están muy cansados, que realmente se quedan dormidos en una mesa, entonces se escuchan de amigos y conocidos y le dicen, esto es falta de melatonina, entonces tienes que ir a la tienda, comprar tu gomita, y entonces el papá dice melatonina, pero ¿qué es la melatonina? ¿Qué relación hay, doctor, entre la melatonina y el sueño? La melatonina es la hormona que nosotros secretamos de forma regular y natural al momento de irnos a dormir. Entonces, la melatonina se secreta a lo largo del día, todo el día. Pero durante la noche o cuando ya estamos a punto de ir a dormir, cuando baja la luz, digamos, es una hormona que está muy relacionada a la luz externa, ¿no?
Entonces, cuando hay disminución de luz, cuando ya se está oscureciendo, cuando se hace más frío, porque en la noche baja la temperatura, entonces hay un pico de melatonina y entonces nos empieza a dar sueñito. Ajá. Entonces, la melatonina es la hormona que nos da sueñito y que nos prepara para el descanso. Entonces, cuando lo que nosotros hacemos al dar un suplemento de melatonina es darle un booster de esa hormona que nosotros secretamos de forma regular, ¿no? Para que le dé sueñito. Pero la melatonina funciona, o sea, si yo me tomo una melatonina ahorita y estoy conversando contigo, no funciona. Correcto. ¿No? ¿Por qué? Porque estoy activa, estoy conversando contigo, es plena luz del día, probablemente tengo hambre porque no he desayunado, o sea, hay muchas cosas. Entonces la melatonina cuando se toma, por eso es bien importante, y yo supongo que ya lo han hablado en otros episodios, pero sí son las rutinas del sueño, ¿no? O sea, los 10 puntos, porque son 10 puntos de higiene de sueño, es súper importante. Entonces, yo siempre le vas a dar melatonina, primero hay que saber qué dosis vamos a darle, porque las gomitas a veces son una dosis muy, muy pequeña, ¿no? Y tienen miedo de dar más dosis porque qué miedo, mejor le doy una gomita a ver si funciona, ¿no? Pero hay dosis recomendadas por la Academia Americana de Medicina del Sueño, ¿no? Y la dosis recomendada es de 2 miligramos. Las gomitas a veces sí sirven. A mí no me gusta satanizar nada, ¿no? Porque a veces, simplemente por el hecho de saber que ella tomó la melatonina, se siente mejor. Exacto. Y entonces no está mal. O sea, si una gomita te hace sentirte relajada lo suficiente como para sentir que ahora vas a poder descansar, está bien. No satanicemos nada. El problema viene al revés. Ya tomé 10 miligramos de melatonina y nada me funciona. Entonces ahí ya nosotros, que somos los que damos la medicación, es más problemático ya, porque ya tienes un paciente que lo ha probado de todo y que no le funciona nada. Y entonces a mí lo que me gusta, bueno, ese es mi approach, es quitar todo, ver realmente qué funciona y qué no, y empezar desde ahí. Pero lo primero, sobre todo para niños. Recordemos que niños y adultos, o sea, siempre a mí me gusta una frase de los pediatras que dice: un niño no es un adulto chiquito. Un niño es un niño, es una personita en formación y en desarrollo. Sí. Entonces no vamos a pretender que el cerebro de un niño y el cerebro de un adulto manejen la misma situación de la misma manera. Tal cual. ¿Me entiendes? Entonces, sobre todo en niños, yo primero hay que incidir mucho en las rutinas de sueño y qué podemos hacer de forma conductual para ayudarlo a que descanse mejor. Si yo ya veo que efectivamente hemos hecho un diario de sueño, hemos hecho las rutinas de sueño necesarias, hemos cambiado, hasta a veces me ha funcionado con, ¿sabe qué? Póngale un blackout. Sí, exacto. O sea, cámbiale la cortina. De verdad, o sea, me ha funcionado con, es que tengo un farol que me alumbra toda la noche porque mi casa da a ese de ahí y no le puedo pedir a la municipalidad que lo apague. Exacto. Entonces, con simplemente esas cosas pequeñas, podemos hacer que los niños duerman mucho mejor. Y los adultos y todos, ¿no? Tal cual. Pero sobre todo en niños que tienen, digamos, mucha energía, más hiperactividad, ¿no? Entonces, o por ejemplo, lo hago hacer ejercicio en la noche para que se canse. Ya, pues no funciona. El ejercicio debe hacerse a primeras horas de la mañana y con mucha luz. Recordemos que los ejercicios físicos son activadores cerebrales y yo lo que quiero es que el cerebro descanse. Entonces, el ejercicio físico debe hacerse en la mañana, ¿no es cierto? La comida más abundante del día, y eso pasa mucho con los universitarios, por ejemplo. Yo llego a mi casa después de la universidad, todo el día estoy estudiando y en la noche me muero de hambre, entonces comida muy copiosa durante la noche y entonces la digestión demora más. Exacto. Me voy a demorar más tiempo, ¿no? Aparte, en los adolescentes, que hablábamos hace poco, hay el problema del retardo de fase, ¿no? Yes. O sea, son jóvenes que duermen muy tarde
12, 1, 2 de la mañana y por lo tanto se levantan a las 11, ¿no? Y entonces no es que no duermen, es que su sueño se ha corrido hacia la derecha. Y lo contrario pasa en el adulto mayor. El adulto mayor se acuesta a las 5 de la tarde y a las 3 de la mañana ya está up, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces, esos son efectos del retardo o el adelanto de fase. Entonces, lo que hay que hacer es regular nuevamente el reloj biológico para decirle, ok, entonces, ¿yo qué hago en la consulta? O por lo menos lo que intento que funcione es, bien, una semana te vas a ir a dormir media hora antes, pero con la real idea de irte a dormir. O sea, no voy a leer un libro, voy a ver televisión, voy a ver Netflix o voy a estar en mi celular. No, toque de queda tecnológico por lo menos una hora antes, sobre todo para niños y adolescentes. Y tú lo sabes, esto está súper de moda. Así es. ¿Y qué tal reto, doctora? Entonces, toque de queda tecnológico y realmente, o sea, realmente haz tu rutina de sueño, estate listo para dormir media hora antes. Entonces, 2 semanas media hora antes, ¿no? Y luego, las 2 siguientes semanas 1 hora antes. Y así lo vas retrocediendo para intentar que realmente se acueste a las 10 y que se duerma a las 10:30. Y entonces ahí tienes un spam de 6, 7, 8 horas y va a estar activo a las 7 de la mañana. Y entonces, doctora, por ahí que puede venir un papá y nos puede decir, mire, doctora, mi hijo es TDAH y este tema de las piernitas, que están en constante movimiento, o por ahí una apnea del sueño, por ahí que puede quebrar el proceso. ¿El TDAH es más vulnerable a los trastornos del sueño? O sea, en el TDAH encuentras más trastornos del sueño asociados al comportamiento y al no poder dormir. Correcto. Al insomnio, a los despertares, ¿no? A la ansiedad que está asociada, porque por lo menos el insomnio, que es lo que decíamos, la consulta más frecuente en sueño, el primer problema es que cuando se acerca la noche es como que ya, voy a tener que dormir y no voy a poder. Voy a tener que dormir y no voy a poder. Y no voy a poder. Entonces, la ansiedad anticipatoria del no voy a poder dormir no te va a dejar dormir. Exactamente. No. Entonces, tenemos que diferenciar eso de un problema fisiológico. Por ejemplo, si yo noto, o en niños chiquitos, niños con procesos febriles, niños con procesos respiratorios altos, que por alguna razón no están pudiendo respirar correctamente, no va a dormir bien, porque tiene un problema infeccioso respiratorio que no lo va a dejar dormir. Esa es una, ¿no? Si hay piernas inquietas, obviamente hay que diagnosticar las piernas inquietas para que el niño pueda dormir. Es frecuente también en niños, no en niños tan chiquitos, pero en niños ya escolares. Eso ya es más frecuente, digamos, ¿no? En el grupo etario escolar, ¿no? Y si yo tengo un niño gordito, si yo tengo un niño, ¿no?, que tiene un trastorno de alimentación además, y que yo veo que tiene cuello corto, es un niño que ronca, porque hay niñitos que roncan, entonces ahí sí ya pensar en que pudiera haber una apnea de sueño o otro problema asociado que ya no sea tanto conductual, digamos, ¿no? Y que tenemos que tomarlo en cuenta también, porque obviamente si un niño ronca y no respira correctamente, no va a dormir bien. Entonces ahí sí hay que hacer ya otro tipo de estudios, ¿no? Y para detectar y documentar el problema. Lo más difícil es documentarlo. Así es. ¿No? Porque tratarlo, bueno, ya los tratamientos están establecidos, pero lo más difícil es documentarlo, ¿no? Y ahí, doctor, entonces levantamos la mano todos los adultos, todos los adultos y los adultos TDAH que seguramente nos están escuchando, porque el adulto, si bien es cierto ya desarrollo de corteza prefrontal, nuestras funciones ejecutivas, hormonalmente estamos regulados, pero los adultos TDAH también no dormimos mucho, nos cuesta bastante dormir. Entonces, si ya estamos pasando por ese proceso biológico de estar más establecido, igual el trastorno de sueño entonces no es algo que se vaya porque mi hijo ya es adulto, es algo que acompaña toda la vida. Es algo que podría, o sea, yo no me gusta decir que acompaña, pero podría acompañarnos siempre, ¿no?
definitivamente van a haber problemas hormonales, ¿no? Que nos van a hacer no dormir, o sea, en los adultos, en las mujeres, ¿no? O en las mismas niñas cuando empieza la menstruación y hay todos esos cambios hormonales, también pueden ocurrir cambios. O sea, digamos que un niño TDAH no deja de ser un niño. Entonces, todos los cambios que ocurren en todos los niños van a ocurrir en este niño que además tiene TDAH. Entonces, tenemos que manejarlo como o sea, es como, a mí no me gustan los estereotipos, ¿no? Es que tiene TDAH y por eso tal cosa. Es que tiene, no sé, autismo y por eso tal cosa. O sea, los niños con TDAH van a crecer como cualquiera de los que no tienen TDAH. Entonces, todo lo que le puede pasar a un niño no TDAH puede pasarle también a un niño con TDAH. Y no es que el TDAH le va a generar una condición extra o diferente, no, sino que su cerebro es distinto, maneja las emociones de forma distinta, pero no deja de crecer. Exacto, biológicamente es como cualquiera. Exactamente. Doctora, y a nivel de cansancio, hablamos a veces de la Rose, hablamos a veces de nuestra energía. Si nuestro hijo no descansa, también el cerebro tiene muy poca energía para procesar, para estudiar, para hacer sus actividades. Y me gustaría volver a enfatizar en ese gran mito que usted acaba de revelarnos, porque si mi hijo se acuesta 2 horas al día siguiente compensando las 2 horas del día anterior, pues eso no se va a dar. No funciona. No, lamentablemente, qué bacán fuera si eso funcionara así, ¿no? Pero eso no funciona. Es difícil recuperar el sueño perdido, ¿no? Y las funciones del sueño son muchas y todos las conocemos, ¿no? Además de descansar, además de la memoria, además de la concentración, la regulación de las hormonas, el crecimiento. Tú sabes que la hormona de crecimiento, se secreta mientras dormimos, ¿no? Exactamente. Entonces, es más, yo me lo acuerdo con la pediatra de mis hijos. O sea, es como, tienes que acostarlo a las 8 porque el pico de hormona de crecimiento es 4 horas después. Entonces, si tú quieres que crezca, ¿no? O sea, tienes que tener un tiempo antes para que, digamos, aprovechar el pico de hormona de crecimiento, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, no es que tu hijo se va a quedar chato, porque también hay ahí cuestiones genéticas, pero hay un montón de cuestiones hormonales, la regulación de la temperatura, la regulación del hambre, la saciedad, ¿no? Entonces, las hormonas, la grelina y la leptina, que son las hormonas del hambre y la saciedad. Entonces, una persona que no duerme bien engorda, ¿no? Una persona que no duerme bien tiene más probabilidad de hacer resistencia a la insulina. Una persona que no duerme bien, y estamos hablando acá de los adultos por síndrome de apnea del sueño, tiene más probabilidad de hacer una enfermedad vascular cerebral en las mañanas. Justo tuve un paciente la semana pasada, que hizo una enfermedad vascular cerebral muy chiquita, adulto, pero me dijo, yo me fui a dormir bien. Claro, eso pasa, uno se va a dormir bien y eso se activa en las primeras horas de la mañana. Entonces, por ejemplo, síndrome de apnea obstructiva del sueño ya se conoce que está asociado a un montón de problemas cardiovasculares después, ¿no? Ya nos fuimos un poco del tema de los niños, pero es que el sueño nos afecta a todos. A todos, a niños, adultos, a bebés, a niños con TDAH, niños sin TDAH, adultos con TDAH, ¿no? Así es. A todos. Y por eso, doctor, a veces hay una palabra que también calza mucho en la familia, que es, estoy fatigado, mi fatiga crónica. ¿Existe la fatiga crónica, doctor? Sí, o sea, la fatiga crónica como tal está descrita, ¿no? Pero lo que pasa es lo mismo que con la fibromialgia, ¿no? Que está asociada a mucha fatiga crónica. Pero tenemos que definir nuevamente, ¿es esto una fatiga crónica o hay una causa subyacente? Porque hay muchos diagnósticos que tú sabes que son de exclusión. Exacto. Entonces, primero tengo que descartar todo para luego decir, sí, esto es, ¿no?
sea, que cuando los chicos dicen, papá, no, es que mi cerebro está cansado. Sí, es una fatiga crónica mental. O sea, es una fatiga, ¿no? Exacto, porque el cerebro es un músculo. Claro, es fatiga. O sea, uno puede estar cansado porque no ha dormido, uno puede estar cansado porque está muy ansioso, uno puede estar cansado porque tiene un problema. O sea, entonces ahí, nuevamente, con el apoyo de los psicólogos, cuando hay un problema del sueño y tú detectas que no es un problema fisiológico, funcional, no está asociado a apnea, no está asociado a piernas inquietas, a veces los pacientes solo necesitan que los escuches. O sea, muchas veces el neurólogo que hace sueño hace un poco también de psicología, ¿no? Me dice, no, lo que pasa... Y por ejemplo, o hay un evento estresor, ¿no? Es que se le murió la abuelita al niño y de ahí ya no puede dormir bien, ¿no? Entonces, el cerebro está procesando a su manera cierta pérdida, cierto evento estresor que ha pasado, y muchas veces solamente falta eso, ¿no? O sea, decirle al papá, acá está el evento estresor, entonces ya le das tranquilidad. Es como, no está mal, está procesando. Ayudarlo a procesar eso también, ¿no? Por eso es que acá en nuestra comunidad nos dejó, doctora, para usted una gran pregunta. ¿Cómo apoyar a mis hijos durante un terror nocturno? Con la calma. Con la calma. Tenemos que, otra vez, el terror nocturno está dentro de las parasomnias. ¿Qué son las parasomnias? Las parasomnias son conductas anormales o que no deberían aparecer durante el sueño, ¿no? Entonces hay parasomnias que se dan en la primera mitad de la noche y parasomnias que se dan en la segunda mitad de la noche, ¿no? Por ejemplo, los terrores nocturnos son los que se dan en la primera mitad, pero las pesadillas se dan más avanzada en la noche, durante el sueño REM, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que saber es definir qué parasomnia es. Correcto. De entre terrores nocturnos y pesadillas son de las que más se confunden, ¿ya? Porque el papá no sabe si eso es una pesadilla o no, ¿no? Entonces, en un terror nocturno lo que tienes que hacer es contener al niño. El niño no va a tener recuerdo la noche, el día siguiente de lo que ocurrió, ¿no? O sea, entonces hay que definir, porque hay características muy puntuales. A ver si otra vez la producción nos puede ayudar con un cuadrito, yo te lo puedo pasar. Perfecto, para ver las diferencias entre un terror nocturno, ¿no? y una pesadilla, ¿no? Entonces, saber cómo actuar es básicamente darle la calma. Darle la calma. El niño necesita que lo abracen, que le den la calma, regresarlo a la cama, ¿no? Y saber que no le va a pasar nada, ¿no? O sea, muchas veces las parasomnias no se tratan. A veces puedes tratar con un poquito de alguna medicación que lo ayude a conciliar el sueño, ¿no? Pero las parasomnias, primero, definir qué parasomnia es para saber qué poder hacer, pero generalmente son edad dependiente. Entonces, cuando el niño crece, la parasomnia puede irse. Ahora, hay muchos adultos que continúan con pesadillas, que continúan, ¿no? Pero el terror nocturno, por ejemplo, está definido que está entre una edad, ¿no? Aparece más o menos entre los 2 y 6 años de edad, ¿no? Entonces, si estás en ese rango de edad, sabes que es una parasomnia que aparece en la primera mitad de la noche. Sabes que es el niño está dormido, ojo. O sea, el niño hace ese llanto que a los padres nos preocupa horrible porque, claro, o sea, es como terror, pero el niño está durmiendo. O sea, no es que se despierta. No va a tener recuerdo del evento el día siguiente. O sea, cuando le preguntes, hijito, ¿y qué pasó ayer? No te va a dar nada de recordar, ¿no? Entonces, es darle la tranquilidad al niño, abrazarlo, decirle en ese momento que todo va a estar bien, y ese es un episodio que va a pasar, pero eso hay que explicarle a los padres porque es un episodio muy aparatoso y asusta. Porque a veces los papás aquí justamente nos dejaban con esta pregunta adicional, ¿no? ¿Lo despierto o no lo despierto? Si sabemos que es un terror nocturno, no. Correcto. Lo contengo. Lo apoyo. No es como en las películas que no despiertan. No. Y en una pesadilla, o sea, no. En una pesadilla tampoco, o sea, en una pesadilla el niño se despierta asustado, ¿no? Es darle la
la tranquilidad. Ahora, en el sonambulismo, por ejemplo, que es otra pesadilla, es otra parasomnia, perdón, no pasa lo que pasa en el Chavo. Ya, o sea, no es que se van caminando y que de pronto pueden manejar un carro mientras están durmiendo, no. Pero hacen conductas repetitivas que son muy específicas y muy cortitas, ¿ya? O sea, es poco probable que se vaya caminando, no sé, del cuarto a la cocina, baje las escaleras. Eso es bien película, ¿no? Pero cuando no se recomienda despertar al paciente, ¿ya? Y lo que tienes que hacer es nuevamente, o sea, con tranquilidad acompañarlo. Vamos a regresar a tu cama. Lo acompañas. ¿Por qué? Porque al momento de tú levantarlo bruscamente, el paciente se asusta. Porque no sabe qué es lo que está pasando. Él estaba en su cama y ya no está, ¿no? Entonces es como, ¿qué pasó? Entonces, lo primero, siempre es primero tener uno la tranquilidad para darle a la persona, al niño, ¿no? La tranquilidad que se necesita. Doctora, y entonces, y así como también nos da justamente estos consejos y sugerencias para poder abordar mejor, ¿no?, a ese miembro de la familia que tiene esta dificultad, y nos habló también sobre la higiene del sueño. Entonces, la higiene del sueño podría también decirse, como unos papás nos dejaron, ¿puedo entrenar el cerebro de mi hijo para que pueda dormir mejor? Definitivamente. Correcto. Definitivamente. Cuesta trabajo. No es de un día para otro. Doctora, por favor, aclárenos eso, porque a veces los papás nos dicen, sí, Carla, 7 días y ya va a estar muy bien. O la melatonina no me funcionó, ¿no? A ver, o sea, es un proceso, ¿no? Es como, se lo digo a los adultos todo el rato, ¿no? O sea, vienen pacientes con insomnio de muchos años y uno les da sus medidas de higiene de sueño bien bonitos y le digo, no vamos a pretender que algo que está establecido desde hace 2, 3, 4 años se vaya de la noche a la mañana. Lo que requiere es mucho amor de los padres, mucha paciencia, ¿no? Y constancia y perseverancia. No vamos a pretender que eso ocurra de la noche a la mañana. Ni en 7 días, ni en 2 semanas. O sea, demora mucho más. Yo por lo menos les doy 3 meses. Pero 3 meses de hacer una higiene de sueño correcta. Porque requiere perseverancia. O sea, no es lo hago hoy día, una semana me olvido, luego lo hago otra vez. No, o sea, requiere de verdad ser un poco incisivo en... Ya es momento de ir a dormir, ya es momento de despertarnos, o sea, y hacerlo siempre, porque a veces los fines de semana uno lo deja ser. Exacto. ¿No? Ay, que como es chiquito y no se tiene que levantar para el colegio, entonces lo dejo dormir más tarde. Ahí lo desregulaste otra vez. Exactamente. ¿No? Que a veces los papás no entienden con la parte de sostener las metas y sostener los hábitos y las rutinas. Todo lo que trabajaste de lunes a viernes, el sábado y domingo dejó de ser. Por supuesto. Y entonces otra vez de lunes a viernes tenemos que regresar, ¿no? Entonces requiere perseverancia, paciencia, mucha paciencia, pero lo pueden lograr. Yo tengo pacientes que lo han logrado, nunca más han regresado, y eso es lo que uno quiere, ¿no? Que el paciente aprenda a conocerse, porque también las rutinas dependen de uno. Exacto. ¿No? De tu trabajo, de tu rutina, de lo que haces, ¿no? Porque yo no le puedo, no puedo pretender que un paciente que trabaja por turnos, digamos, y que tiene turnos nocturnos, decirle, oye, ¿sabes qué? Ándate a dormir a las 7 de la noche. No puedo decirle eso. Entonces, uno tiene que conocerse y conocer su rutina para poder establecer la higiene de sueño que a él le funcione, que al niño le funcione, que al papá del niño le funcione para que le pueda ayudar. Porque los niños dependen de nosotros. O sea, quien acuesto a mi hijo soy yo. Exactamente. ¿No? Y doctora, y justo para mi querida comunidad, yo comparto la experiencia de mis adolescentes que acompañamos, y cuando entran al primer ciclo de generales, la mayoría de sus cursos están 7 de la mañana. Tengo muchos chicos que a veces van con el temor ya previo a los primeros días y sienten este miedo de no llegar a la clase, que tal vez esa clase la puedan perder debido a este cansancio a
veces el sueño que los acompaña. ¿Qué podría aconsejarles a los adolescentes que tienen que levantarse para cumplir con esas clases de 7? ¿Qué rutina deberían tener en casa? Deberían, o sea, estos son los adolescentes que tienen, adolescentes y adultos ya, que tienen la parte del retardo de fase, ¿no? Entonces es como tratar de irse a dormir más temprano. Si es que no puedo y sé que es muy temprano, de repente puedo hacer una siesta de rescate en la tarde. Entonces sí recomienda estos descansos en las tardes. Yo, como te digo, ¿no? Hay gente que te va a decir, no duermas porque todo sueño de la tarde te va a restar sueño nocturno. Exacto. Que también es verdad. Pero tú no estás tratando con robotitos, tú estás tratando con pacientes que tienen rutinas, entonces tienes que tratar de ayudarlo a cumplir su rutina. Entonces, si una siesta, un booster de 30, 40 minutos lo va a ayudar a jalar, yo eso es lo que necesito, ¿no? En algún momento cuando su rutina cambie se la quitaré, pero hay algunos que se acomodan muy bien con eso, entonces eso también es parte del sueño, ¿no? O sea, el sueño no es uno para todos, depende de cada paciente. Y cuando uno aborda problemas de sueño, tienes que abordar al paciente, no a su sueño. ¿Sí me explico? Exactamente. Por eso es que es tan importante esa bitácora de sueño que usted también, ¿no? Sí. Parte del tratamiento y la recomendación es tener el cuadernito. Diario de sueño. Le llamamos el diario de sueño. Se puede decir bitácora de sueño también. Perdón, se me salió la bitácora. No, pero está bien. Pero, o sea, sí se puede. Sí, y lo que pasa es que eso nos permite, no solo nosotros que no lo conocemos y que no dormimos con él, porque uno no duerme con su paciente ni conoce su rutina del día. Entonces, es la forma del médico de conocer su rutina, pero también muchas veces es la forma que tú tienes para decirle al paciente, mira, tú mismo has escrito esto, entonces empieza a conocerte a ti, ¿no? Entonces es una forma también de decirle al paciente, mira, esto que tú has escrito me está dando a mí estas indicaciones, ¿no? Entonces el paciente mismo te dice, sí, ¿no? Yo me levanto a tal hora, ¿por qué será? ¿Qué hacemos para...? ¿No? Y entonces cuando ya no son tan pequeñitos, uno puede conversar con el paciente y decirle, ¿qué te acomodaría más? Exacto. ¿Dormir a qué hora? Este día que tienes clases a tal hora, te podrás ir a dormir el día anterior un poquito más temprano, pero eso ya lo conversas con él, cuando él se empieza a conocer. Entonces a veces el diario de sueño nos ayuda no solo a nosotros a conocerlo, sino que ellos mismos conozcan sus rutinas. Y doctora, a nivel de colegio, en la universidad los chicos son independientes, pero por ejemplo nosotros los docentes nos preparamos para muchas situaciones pedagógicas, pero hay situaciones de la vida cotidiana que es ver a nuestros alumnos que se pueden quedar dormidos mucho más tiempo, que ya vemos que ya sale, como usted dijo, ¿no? Cuando la frecuencia aumenta y los vemos cada vez más cansados. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros alumnos desde el aula para acompañarlos en este proceso? Mira, en los niñitos chiquitos, en los Estados Unidos, hay nap time. Oh, claro. No, o sea, yo no lo he visto acá, que digamos en las guarderías, porque tú sabes que los padres en Estados Unidos están muy, que ambos padres trabajan, entonces los niños se quedan en las guarderías mucho tiempo, ¿no? Desde la mañana hasta la tarde que el papá llegue y que los pueda recoger. Entonces cuando son muy chiquitos, incluso en preschool, o sea, en los niños preescolares, hasta los 5 o 6 años, hay momentos de nap time, ¿no? Entonces, ahí como que los ayudas a tener una rutina, porque lo que les da el niño también es la rutina, ¿no? O sea, llegamos, hacemos el círculo, cantamos, ¿no? Entonces ellos ya tienen una rutina, saben a qué hora van a salir al refrigerio, ¿no? Entonces, podemos ayudar con una rutina, ¿no? Pero, no sé cómo funciona. Yo soy docente, pero de nivel un poco más, de nivel superior. Entonces, no sé cómo funcionaría aquí, por ejemplo, establecer un nap time en preschool, ¿no? O si se puede hacer, si hay
¿no? Porque hay diferentes colegios que tienen diferentes horarios. De repente hay colegios que empiezan a las 8 y terminan a las 2, ¿no? Claro. En esa etapa preescolar. Y en primaria, secundaria, si vemos a un chico que ya se queda dormido mucho tiempo en mesa, lo ideal de entonces sería hablar con los papás. Claro, hacer la o reunión. hablar con él mismo, ¿no? O sea, ver qué es lo que pasa, conocer a qué hora se está durmiendo, conocer su rutina. Hay que conocer a los chicos. Y igual, o sea, y también los mismos profesores de preescolar, cuando tu hijo se durmió o está muy cansado, porque a veces el niño no sabe que está cansado, Oh, qué interesante. pero está de mal humor. Exactamente. ¿No es cierto? Entonces está de mal humor, está desafiante. Un niño que normalmente no es así, ¿no? Entonces está de mal humor, está desafiante, no quiere hacer. Le gustaba pintar, hoy día no pinta, ¿no? Entonces, ¿cómo reacciona a la falta de sueño? No es un grande que te va a decir, estoy cansado, ¿no? Es un niño que no sabe qué le pasa, Claro. ¿no? Y entonces está desregulado, no quiere hacer esto, no quiere hacer el otro, no le hace caso a la profesora, ¿entiendes? Entonces la profesora te lo devuelve y te dice, está cansado, hoy no quiso trabajar. ¿No? Las profesoras saben un montón, hay que escuchar a las profesoras también, ¿no? Porque ven muchos niños y entonces ya conocen los patrones de los niños a cierta edad, ¿no? Pero un papá sabe, ¿no? O sea, un papá conoce a su hijo cuando ya está de mal humor, cuando ya se pone revoltoso, ¿no? Está cansado, ¿no? O sea... Y es muy interesante porque esos patrones nosotros lo vemos cuando los hijos están chiquititos y decimos, sí, es falta de sueño, pero a veces este mismo patrón y conducta puede estar cuando están en primer, segundo grado, lo ves el fastidio, pero ya no lo asocias con antes, ya lo asocias con desobediencia, malcriado. Claro. Y te puede estar avisando que no duermo bien. Claro, y puede estar cansado, o sea... Cómo el cerebro reacciona al estar cansado es diferente en cada persona y cómo cada niño te comunica. Exactamente. Estoy cansado es diferente. Y es más, entre hijos de la misma familia, o sea, yo tengo 2 hijos chicos y uno sabe cuándo, y no, o sea, uno es bien dócil, bueno, dulce, y te dice, mamá, estoy cansado y se va a dormir. O sea, él sabe y él se va. Y el otro se pone de mal humor y no te quiere contestar. O sea, cada personita diferente reacciona diferente y te dice de manera diferente su cuerpo, estoy cansado. Entonces ahí hay que conocer mucho a nuestros hijos, Así es. observar a nuestros pacientes, mirar a nuestros alumnos, ver cuándo hay cambios de comportamiento. Este niño no era así, hoy día ha pasado esto, ¿no? Pero no es una conducta habitual, no es un niño malhumorado, ¿no? Claro que sí. Pero hoy está malhumorado, porque o lo que les pasa a las profesoras y a ti te debe pasar un montón es cuando regresan de las vacaciones. Porque regresan completamente desregulados, Así es. ¿no? Porque en las vacaciones han tenido un cambio total de las rutinas y regresan desregulados. Entonces no es solamente las rutinas del día, es la rutina de la noche. Se fueron de viaje, no durmieron en su cama, no durmieron bien, comieron más tarde. Así o sea, ¿no? Entonces Todo un paquete. cuando regresan de las vacaciones, regresan desregulados. Pero porque nosotros nos desregulamos también. Exacto. Solo que nosotros somos adultos. Exactamente. ¿No? Pero ahí es donde tenemos que ir educando un poco a los padres y ver 2 semanas antes, ¿no? Vuelve a las rutinas previas. Exacto. Y doctora, para terminar, yo comparto con usted una frase que a veces escucho mucho a papás y mamás cuando trabajamos con hábitos y rutinas y les dicen a sus hijos a veces, ya no te voy a dar más el celular porque el celular te causa trastorno del sueño. ¿Es verdad, doctora? O sea, el celular como tal, el aparato, no lo satanicemos tampoco. Exacto, pero los asustan a veces con eso y digo, vamos a preguntar el día de hoy. ¿Es verdad, doctora? O sea, a ver, no satanicemos a los aparatos, ¿ya? Los aparatos son de mucha ayuda, los celulares nos ayudan en el día a día y ahora no podemos vivir sin celular. Pero si el niño es capaz de entender, hay que explicarle que la luz de los aparatos, o sea, la luz que irradia el celular es una luz que va directo a tus ojos. ¿Y qué acabamos de decir de la melatonina? Necesita oscuridad. Exacto. Entonces, si tenemos luz directa a los ojos, si tenemos un niño que está pegado a los videojuegos, y ahora hay un montón, y se quedan
horas en los videojuegos y toda la noche en los videojuegos, entonces eso también está desregulando tu reloj biológico. Y no solo el reloj biológico, sino todo el sistema reticular ascendente, que es el que hace que nos vayamos a dormir. Entonces, sin satanizar a los aparatos, sí, pero debería ser, ¿sabes qué? Debería ser de toda la familia. O sea, no es como que tú porque eres niño no puedes usar el celular. Yo papá, yo mamá, cuando quiero ir a dormir, dejo el celular de lado. Exacto. ¿No? O sea, entonces hacemos de eso una rutina familiar. Es como cuando una persona hace dieta, ¿no? Exacto. ¿No? Alguien que hace dieta solo en la casa, ¿no? Entonces la familia se solidariza con la dieta, ¿no? Porque no vas a cocinar diferente para cada persona. Entonces es eso, las rutinas de sueño, si bien hay salvedades por edades y por trabajo, ¿no? Y por rutinas diferentes, pero lo del celular sí, cuando yo llego a la casa y quiero dormir, ¿no? O cuando yo llego a la casa y vamos a cenar, todos dejamos el celular al costado y entonces ya no lo prendemos hasta el día siguiente y entonces se interioriza, se vuelve algo. En mi casa es así, ¿entiendes? No es que a mí me lo prohíbe, porque la prohibición hace que tú quieras hacerlo. Y te dicen, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué para mí y para ti? No sé, porque tú eres adulto, ¿es diferente el proceso? No es diferente el proceso. Por eso es que hay que, o sea, yo creo que eso de dejar el celular a cierta hora hay que volverlo una rutina familiar. Doctora, la mejor recomendación para cerrar el podcast, doctora, porque realmente es así. La rutina tenemos que acompañar todos y una rutina familiar de higiene, de sueño, es maravilloso. Y también de conversar, ¿sabes? O sea, que se ha perdido, ¿no? Bastante, doctora, bastante. Doctora, entonces yo creo que en el episodio de hoy vamos a tener una maravillosa comunidad que la va a buscar, que va a decir, necesito tips, pausas, sugerencias, o también quiero hablar un poco más sobre el tema del sueño y abordar de manera individualizada pues lo que le puede estar sucediendo a mi hijo o a uno mismo también como adulto. Muchísimas gracias. Doctora, ¿dónde la podemos encontrar? A ver, nosotros estamos en el Centro Kessler, nos pueden buscar, le voy a pedir también ahí abajito que ponga los datos de nuestra página web. Estamos en San Isidro, en Pardo y Aliaga, y nuestro número de contacto, ¿digo el Cherry o lo pones abajo? Doctora, dígalo, por supuesto. Nuestro número de contacto es el 992-713-999, es el número que tú tienes, que todos pueden tener. Yo contesto siempre. Tú te has dado cuenta que yo soy la que contesto. Tal cual, así es. Yo contesto siempre, estamos ahí, somos un equipo de gente que siempre estamos pendientes, estaremos ahí siempre para ustedes y nada. Yo para servirlos, para volver a venir a regresar de algún otro tema, me ha encantado, muchas gracias. Así es, gracias doctora, porque de verdad yo ya estoy pensando como TDAH, 3, 4, 5 temas, creo que no voy a dormir esta noche, tratando de generar todo mi contenido. Doctora me va a mandar melatonina, va a decir, Carla, basta, aumenta un poco más. Así que, doctora, le agradezco muchísimo, gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Un honor de verdad haber compartido el episodio con ustedes. Y papás, mamás, se despide de ti, Carla Bocanegra, neuroeducadora, dándote un abrazo inteligente y deseándote buen fin de semana. Y déjanos en los comentarios qué otros temas te gustaría compartir con nuestra doctora Caroline, que realmente ha estado el día de hoy maravillosa y encantada de recibirte una vez más. Que sea la primera de muchas más. Muchas gracias. Ya sabes que yo puedo volverme caserita. Así es. Gracias, doctora, y hasta pronto con todo. Buen fin de semana. Que estés muy bien, hasta luego. Gracias.